Como tal, lo primero que se debe realizar es la solicitud de ingreso al centro. El día de ayer a ustedes se les remitió un correo en el cual se les indicaba cómo era ese paso a paso para realizar esos requisitos de preingreso para que ustedes puedan eh, ingresar al centro antes. Entonces, son como unos formularios y unos documentos que antes de que ustedes vengan a asistir al centro deben de diligenciarlos. Entonces, como tal, ustedes se les envió el día de ayer el formulario 1, que es solicitud de ingreso, y el consentimiento informado, que es el cual debemos de diligenciar, y este va a ser revisado por bienestar. Los aprendices que decidan no ejecutar sus prácticas deberán remitir al instructor un correo formal indicando cuáles son los motivos por los cuales ustedes no van a asistir. Y esto ya se hará una revisión ya específica y puntual de cada uno de los casos por parte de coordinación. Bueno, ya dentro del diligenciamiento del formulario 1, pues básicamente lo que se les solicita a ustedes son datos personales, ya características sociodemográficas de las personas que van a ingresar, la edad, el lugar de residencia y específicamente las condiciones de salud. Luego de que ustedes hacen todo este proceso, por parte de bienestar pues se hace una verificación, y por parte del área de seguridad y salud en el trabajo se hace la verificación de todos estos soportes para identificar, de acuerdo a unas restricciones específicas que nos establece la normativa, cuáles aprendices pueden retornar al centro y quiénes deben de seguir continuando realizando actividades virtual. Entonces, como tal, ya cuando se hace esta verificación, se saca una lista con el nombre de los aprendices que efectivamente podrían retornar, y esa se remite a coordinación y a la subdirección. Por parte de subdirección se hace lo que es el trámite con la empresa de seguridad, debido a que pues nosotros debemos de indicarles a ellos quiénes son las personas que pueden ingresar para que ellos ya gestionen la autorización, y en el momento de que cada una de las personas ingrese, verifique con el listado para que puedan permitirle el ingreso. Entonces, es importante que luego de que diligenciemos el formulario 1, si hay alguien que presente alguna sintomatología, pues no debe asistir al centro y debe reportar esto. Entonces, en el caso de los aprendices, deben de reportarlo al instructor con copia de bienestar y al área de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ya el paso 3, luego que hicimos la verificación, luego que se hizo toda la gestión para que ustedes puedan ingresar, esta información bienestar la va a remitir a los instructores a cargo de realizar las prácticas en los ambientes, en los laboratorios, y el instructor encargado del grupo pues asignará los ambientes en los cuales ustedes se van a ubicar cuando retornen, y este lo remitirá con copia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los ambientes? Ambientes de alistamiento y los ambientes de formación, que en este caso son los laboratorios. Ya vamos a comentarles un poquito qué son esos ambientes de alistamiento para que ustedes puedan comprender cómo va a ser la dinámica. Entonces, acá les recuerdo, entonces los únicos aprendices que podrán ingresar al centro son los que están programados para prácticas de forma presencial, que hayan diligenciado el consentimiento informado y lo hayan remitido al centro, quienes hayan diligenciado los formularios indicados por el protocolo de bioseguridad, que era el formulario 1 que yo les indicaba inicialmente, y ya finalmente los que estén aprobados. Entonces, cuando su instructor le remita la lista en donde van a ubicarse, ahí van a estar los nombres de quiénes fueron los aprendices que fueron aprobados. Entonces ya quienes no han sido aprobados es porque no tienen una condición que no les permite retornar. Entonces, por lo cual, pues ya por parte del instructor se realizará la verificación y pues hará el trámite respectivo con coordinación, de acuerdo al caso específico que tenga el aprendiz. Básicamente, dentro de la programación es algo que a ustedes les va a explicar con mayor detalle el instructor, pero ustedes va a estar programado un grupo por semana, y este grupo va a ser ubicado en los laboratorios. Entonces, los laboratorios tienen una capacidad máxima, entonces por lo cual es que se definió que un grupo nomás va a asistir, y será distribuido de esta manera, de acuerdo al aforo máximo que tiene cada uno de los laboratorios. Los horarios, pues básicamente desde la mañana van el inicio de las prácticas a dar desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los aprendices tienen que llegar una hora antes
para que se haga todo el proceso de ingreso de acuerdo al protocolo, debido a que pues esto conlleva un tiempo y el cual pues necesitamos que ustedes lleguen una hora antes para que se pueda hacer todo este procedimiento y a las 10 en punto ustedes estén iniciando la práctica, en el caso de las personas que estarían en la jornada mañana. En el caso de las personas que están en la jornada tarde, iniciarían desde prácticas desde las 6 hasta las 10 pm y por ende tienen que llegar una hora antes, 5 de la tarde. Y fin de semana iniciaría prácticas a las 8 en punto y terminaría a las 6, por lo cual tienen que llegar a las 7 a.m. para realizar todo el proceso que implica pues mantener el distanciamiento, realizar todo lo que es la parte de limpieza y desinfección y lavado de manos. Este es el formulario que les llegaría por parte del instructor, en el cual les va a indicar pues el nombre del aprendiz, la ficha, el grupo, la fecha de la práctica, la hora y en qué ambientes ustedes quedarían ubicados. Entonces, cuando yo les hablaba de los ambientes de alistamiento, estos ambientes están ubicados en el segundo piso, que ya ahorita les voy a explicar un poco mejor lo de esta dinámica. Y ya los laboratorios que le asignarían donde debe ubicarse para realizar su actividad de formación. Bueno, principalmente antes del ingreso ustedes deben de tener en cuenta unos requisitos que debemos de cumplir antes de venir al centro. Entonces, principalmente, todas las personas que asistan deben de utilizar el tapabocas, que es algo que pues ya por norma y por exigencia de la alcaldía, pues todos debemos de utilizar tapabocas. Dentro de las recomendaciones se les da en cuanto a las prendas que portamos, que sean en el caso de la parte superior, que utilicemos prendas que no tengan demasiados accesorios para evitar que haya una mayor contagio o que se adhiera al virus a alguno de estos elementos. Preferiblemente que asistamos con pantalón largo y tenis cerrado y antideslizante. Las mujeres deben de asistir con el cabello totalmente recogido. Los hombres preferiblemente no deben de tener barba debido a que pues esto impide que la máscara, el tapabocas se adhiera de manera más efectiva a nuestra cara, impidiendo que pues el ingreso de partículas. Adicionalmente, pues de las personas preferiblemente que asistan con las manos con las uñas cortas, debemos de evitar el uso de accesorios, por lo que les decía en cuanto a es muy fácil que se adhiera y pues son elementos que habitualmente no tendemos a hacerle la desinfección, entonces preferiblemente entre más ligeros mejor. Bueno, en el caso de los elementos que debemos de traer una maleta preferiblemente pequeña y en la maleta solamente traer los elementos necesarios. ¿Cuáles son los elementos que vamos a utilizar en la práctica? Que son los elementos como tal, los elementos de protección personal que utilizamos, que son exigidos por el manual de laboratorio, que es la bata, la cofia, las gafas. Adicionalmente un cuaderno, preferiblemente pequeño, con su esfero, y en el caso de las personas de las prácticas que requieren traer muestras, traer los elementos solicitados por el instructor. Para el consumo de alimentos, en el caso de las personas que se encuentran entre semana de lunes a viernes, pues es traer alimentos que sean para consumir en breaks. Estos elementos, traerlos en una bolsa transparente, para que al ingreso, cuando ustedes tengan que mostrar los elementos al guarda de seguridad, pues él no tenga que aproximarse, sino que simplemente saquemos la bolsa transparente y mostremos todos los elementos que tenemos en nuestra morral. Y ya con esto, pues podemos hacer el ingreso. Se les recomienda que los celulares los coloquemos en una bolsa plástica para de esta manera pues evitar tenerlos que descontaminar y cuando lleguemos al centro esta bolsa sea desechada. Durante pues en el transcurso que si venimos en transporte público y pues se ha recomendado que este no debe utilizarse, pero pues para evitar que este se tenga una contaminación mayor. En el caso de los elementos de valor como el celular o el dinero, pues preferiblemente guardarlos en una maleta pequeña. En el caso de que si alguien prefiere ya traer sus elementos solamente en una bolsa transparente y no traer morral, pues se les recomienda que pueden utilizar esta medida para que sus elementos de valor no queden expuestos.
Y en el caso de las personas que ya serían los instructores que ingresan vehículos, se les recomienda que únicamente dentro del baúl contengan el kit de carretera para que no se tenga que realizar verificación exhaustiva por parte del personal de seguridad. Dentro de los requisitos de ingreso se recomienda que por favor no traigan elementos que no sean necesarios para las actividades que van a desarrollar acá en el centro, tales como computadores o tablets, debido a que pues esto requiere un registro por parte de la empresa de seguridad y pues de cierta manera dificulta que podamos hacer el ingreso con mayor agilidad. Y elementos tales como libros, maquillaje, elementos que no vamos a utilizar para, para las actividades que vamos a realizar durante las prácticas en el centro, evitar traer estos elementos y con esto pues traer solamente lo necesario para realizar nuestra actividad. Bueno, ahora les voy a explicar un poco cómo va a ser ese procedimiento de ingreso. Entonces, el primer paso es que ustedes al llegar al centro, en la parte externa van a encontrar una demarcación que nos indica cuál es la fila que debemos de realizar para ingresar al centro de gestión industrial. Entonces, en la parte en esta demarcación ustedes van a encontrar las iniciales de CGI. Quiere decir que los aprendices que sean del centro de gestión industrial deben de ubicarse por esta fila. Luego, cuando ustedes ingresen, la persona que esté en la primera línea de demarcación, el guarda de seguridad le indicará que debe pasar al punto para poder ingresar y hacer la verificación de sus datos. Ustedes pueden visualizar que en la puerta hay un cuadro amarillo. En ese cuadro vamos a colocar el documento que me identifica en el caso de que no tengamos carnet, y en los aprendices que sí tienen carnet, ubicar el carnet en ese lugar. El guardia de seguridad lo que va a realizar es verificar los datos de las personas que fueron autorizadas previamente, que se envió por parte de su dirección, y pues ellos tan pronto verifiquen que esta persona fue autorizada, permitirán el ingreso. Luego ustedes deben demostrar sus pertenencias, que era lo que les indicaba anteriormente, que preferiblemente traer estas pertenencias en una bolsa transparente plástica, para que solamente ustedes retiren en la bolsa, muestren los elementos, el guarda pueda verificar el contenido y de esta manera no tenga que realizar una aproximación mayor a ustedes y les permita el ingreso. Luego se debe hacer la limpieza y desinfección de las suelas de zapato. Entonces, el tapete tiene dos zonas. La primera es la zona donde se hace la limpieza, la zona de atrapamugre, ahí es donde debemos de mover los pies y luego pasamos a la zona de secado. Luego de realizar la limpieza y desinfección de las suelas, debemos pasar al punto de toma de temperatura. En el piso hay una demarcación en la cual indica que me debo ubicar para realizar la toma de temperatura. Extendemos el brazo descubierto y la enfermera acerca el termómetro infrarrojo para tomar la temperatura. Ya ella pues nos va a solicitar unos datos para poder registrar y registrar la toma de temperatura. Si la persona tiene la temperatura es inferior a 37.5, pues se le permite el ingreso. En el caso de que la temperatura sea mayor a 37.5, la persona no se le permitirá el ingreso y se le dará unas recomendaciones de aislamiento en casa, que ahorita pues más adelante vamos a ver específicamente cómo hacer esas recomendaciones de aislamiento. Luego de que ya realicemos la toma de temperatura, la enfermera nos indicará que debemos de seguir a realizar el lavado de manos. Ella nos indicará cuál de los lavamanos debemos de ingresar y pues debemos de seguir todo el procedimiento, los pasos que nos indican en el lavamanos, que a través de la ficha que está publicada de procedimiento de lavado de manos. Finalmente, cuando las personas realizamos el lavado de manos, procedemos a ubicarnos a la demarcación que nos indica a la torre que estamos autorizados a ingresar. En el caso de los aprendices que van a asistir a las prácticas de laboratorio de química, deben de ingresar a la torre occidental. Entonces ustedes van a visualizar al frente de los lavamanos una demarcación que dice inicial stock, que significa torre occidental. Se deben de ubicar ahí. En el caso de las personas que van a ingresar a la torre oriental, que ya en este caso serían los funcionarios, porque ahorita no está habilitada esta torre para el ingreso de aprendices, pues está ahora demarcado con TOR, que significa torre oriental. Bueno,
Eso es en cuanto al ingreso peatonal. Ahora pasamos al ingreso por parqueadero, de aquellos aprendices que quieran realizar su desplazamiento al centro por bicicleta. Cuando yo hablaba del formulario 1, en el formulario 1, si el aprendiz va a realizar el desplazamiento en bicicleta, acá le solicita la información y ahí le solicita todos los datos de su bicicleta para que en el momento de que se pase la autorización al personal de seguridad, se pase también los datos que usted nos suministre de la bicicleta para que le permitan el ingreso a esta. Entonces, ¿cómo se va a hacer ese procedimiento de ingreso? Principalmente el aprendiz bueno, las personas que ingresen por parqueadero, antes de que el guarda les permita el ingreso, él va a verificar que ustedes estén autorizados. Entonces, en el caso de los vehículos y en el caso de las motos, simplemente pues el guarda va a verificar la placa y en el caso de las motos, el conductor debe retirarse el casco y mostrar la placa que se encuentra detrás de este. Ya en el caso de los aprendices que ingresarían en bicicleta o funcionarios, lo ideal es que ustedes traigan en una hoja impresa su documento de identidad y serial de la bicicleta para que ellos puedan verificar que usted está autorizado. Reitero, únicamente a los aprendices se les va a permitir el ingreso de las bicicletas. Vehículos y motos no se les va a permitir el ingreso. Luego, ya el guardia de seguridad pues les va a permitir el ingreso después de verificar y procedes a verificar los datos de su documento de identidad o carnet. Entonces, en el caso de los vehículos, debemos de ubicar el carnet, bueno, el carnet de parqueo. En el caso de los instructores, lo deben de ubicar en el lado derecho del copiloto para que el guardia de seguridad pueda verificarlos y pues no tenga que realizar un intercambio del documento, sino que simplemente lo pueda visualizar desde el retrovisor del vehículo. Y en el caso de las personas que ingresan con bicicleta o motocicleta, deben de portar el carnet donde sea visible para que el guarda pueda visualizarlo. Bueno, las personas que ingresan con bicicleta, nosotros tenemos una demarcación para que la sigan. Esta demarcación inicia desde la entrada del parqueadero. Entonces la idea es que se ubiquen para que el guarda de seguridad les permita el ingreso. Luego, cuando ustedes ingresen en la portería, se tiene dispuesto una zona que es un cuadrado demarcado en el cual ustedes deben de ubicar su carnet para que el guarda de seguridad verifique sus datos. Seguido de que el guarda verifique sus datos, este procederá a verificar el serial de la bicicleta. Entonces, como tal, ustedes van a tener en la primera línea de demarcación que se encuentra al ingreso del parqueadero, que es dispuesta únicamente para los ciclistas, deben de ubicar la bicicleta al frente, la dejan y se devuelven hacia atrás. El guarda de seguridad se aproxima, verifica el serial y ya después de que lo verifica y se aleja, ustedes pueden acercarse y tomar la bicicleta y realizar el ingreso. Antes de realizar el ingreso, se tiene dispuesto unas zonas demarcadas, en el caso de los ciclistas, y pues donde verificó el guarda del serial, ahí mismo pues la enfermera, que es la persona que va a realizar la toma de temperatura, se acercará y realizará la toma de temperatura. Entonces, como tal, la persona debe, igual el mismo paso que hablábamos en el área peatonal, debe exponer su brazo y pues la enfermera acercará el termómetro infrarrojo y tomará la temperatura. También debe suministrar los datos. En el caso de los instructores que ingresen con vehículo, deben de bajar el retrovisor, deben dejar la ventana y extender el brazo para que realice la toma de temperatura. Ya luego de que la enfermera haga la toma de temperatura y verifique que ustedes están en el parámetro que se ha establecido para poder permitir el ingreso, ya pueden ingresar a estacionar su vehículo. Como tal, se recomienda que cuando estacionen su vehículo y pues cuando se retiren de él, verifiquen que no hayan personas cerca para pues seguir manteniendo el distanciamiento. Eh, Como tal, se prohíbe que se realice lo que es parqueo de vehículos como motocicletas, vehículos y bicicletas en la parte externa del complejo. Bueno, luego de que las personas realicen el estacionamiento de sus vehículos, deben de proceder a realizar el lavado de manos.
pero entonces no se van a devolver hasta donde están los lavamanos de ingreso peatonal. A ustedes se les ha dispuesto unos lavamanos que se encuentran en las áreas comunes de los pasillos. Van a encontrar un lavamanos que está próximo a la torre occidental y van a encontrar otro lavamanos que está próximo a la torre oriental. Y este también está demarcado con las iniciales de torre occidental y con las iniciales de torre oriental. Entonces, ustedes se dirigen a estos lavamanos, realizan el lavado de manos allí y luego ya se hace la fila para ingresar a las torres. Bueno, ahora sí vamos a explicar ya el procedimiento de ingreso a torres. Entonces, como tal, el ingreso se haría tanto si la persona se encuentra en el punto de distanciamiento que está provisto en el lavamanos, como en la fila que indicábamos que se daría para las personas que ingresan por el área peatonal. El guarda de seguridad realizará método de estilo cremallera para indicar quién debe pasar de las dos filas y ubicarse en los dos puntos demarcados que se encuentran al frente de la torre. El guarda de seguridad realizará la verificación nuevamente de las pertenencias y permitirá el ingreso del aprendiz. El aprendiz nuevamente debe realizar limpieza de suelas, tanto en la zona de atrapamugre y luego en la zona de secado. En el recorrido se recomienda que los aprendices no deben de tocar ningún tipo de superficie como barandas, como las paredes, y luego nos vamos a dirigir al segundo piso, que es el ambiente de alistamiento. Es el primer lugar a donde vamos a llegar. Y para dirigirnos a este ambiente debemos de seguir la demarcación. Esta demarcación es una, entonces si usted va a ingresar al ambiente 202, sigue y ingresa de una vez al ambiente. Y la persona que está detrás, si va a ingresar al ambiente 203, sigue avanzando por la demarcación e ingresa al ambiente que le corresponde. Bueno, en los ambientes de alistamiento básicamente estos han sido dispuestos es para que el aprendiz realice consumo de alimentos, deje sus pertenencias y como tal realice todo lo que es el alistamiento antes de ingresar a los laboratorios. Entonces ustedes van a encontrar que estos ambientes ya están demarcados y están enumerados. Ustedes deben de ubicarse únicamente en las áreas que están demarcadas a medida que ustedes van llegando, el primero que llegue al ambiente debe ubicarse en el punto numerado el número 1. En estos ambientes, pues como les indico, únicamente pues vamos a hacer consumir alimentos, entonces antes de ingresar a las prácticas pueden hacer consumo de alimentos, de pequeños alimentos, y también pues haremos el cambio pues de lo que son los elementos de protección personal que vamos a utilizar durante la práctica. En el caso de los tapabocas, por parte del SENA se les va a suministrar 2 tapabocas. Estos tapabocas son únicamente de uso exclusivo en los laboratorios, que ahorita pues ya les voy a explicar un poco el proceso. Y pues hacer el procedimiento de alistamiento, colocarse la bata, gafas, cofia y guardar todos los elementos de sus pertenencias. Y adicionalmente alistar todos los elementos que requieren para las prácticas. Luego de ello, que ya ustedes se encuentren listos, van a almacenar sus pertenencias y las van a dejar en los puntos demarcados. Luego, ya cuando pues, se evidencia que están los aprendices completos y ya acercándose y aproximándose a la hora de inicio de las prácticas, se contará con un apoyo de circulación. Esta persona va a indicar cuándo deben de hacer la salida de los ambientes de alistamiento y él va a indicar el orden en que ustedes deben de salir. Entonces, él indicaría cuál es el ambiente que sale primero y quiénes son los que salen. Entonces, como tal, ustedes van a tener una numeración. El aprendiz que esté ubicado en el último número de numeración es el que primero sale. Y luego sigue la consecuencia hasta el aprendiz que tenía el número 1. Se van a dirigir a los laboratorios y igualmente vamos a mantener el distanciamiento para el ingreso. Entonces ustedes van a ingresar en los ambientes que se les ha indicado previamente en el formulario que anteriormente hablábamos de que el instructor les va a proveer y ustedes van ingresando a los laboratorios. Luego en los laboratorios ustedes van a encontrar unos puntos que están habilitados. Los puntos que están habilitados son los que ustedes pueden visualizar que tienen numeración, que tienen en el piso de marcación
y hay otros puntos en los cuales están señalizados de que el puesto no está habilitado. Entonces, como tal, pues ustedes únicamente se deben de ubicar en los puestos que están habilitados. Quisiera saber si hasta esta parte tenemos alguna duda. Yo tengo unas preguntitas. Había levantado la mano anteriormente. Con los usos de los espacios de receso, ¿cómo va a ser el protocolo de seguridad? Y lo mismo los espacios de los baños. También otra situación es que, digamos, en la jornada de fin de semana tenemos competencias programadas los días sábados. Entonces quisiera saber cómo va a ser el proceso, digamos, si los laboratorios son los sábados, ¿qué va a pasar con esas competencias que están programadas? Ok, eso sí sería una pregunta que tocaría resolver con la parte de coordinación. En Sí, cuanto al uso de... Marisol. Básicamente, esto le aplica a todos los aprendices, todos están en este momento en formación. ¿Qué pasa? La prioridad que tenemos en este momento es poner al día las prácticas. Significa que la programación académica que teníamos de manera regular se va a correr un poquito hasta que adelantemos las prácticas. Pero cada grupo va a adelantar sus prácticas en lo transcurrido de una semana o dos, por máximo. Está proyectado para que en máximo 2 semanas ya tengamos todas nuestras prácticas hasta junio del 2020 actualizadas. Eso no sé si aclara la pregunta para Camilo. Es decir, que en el caso de los aprendices de fin de semana solo contamos con 2 sábados nomás para hacer las prácticas. 2 sábados, no. No entendí, pero tú tienes formación el domingo. O sea, no No, entendí me la... refiero a las prácticas de laboratorio. No le escuché, ¿tú le escuchaste, Juan Carlos? No, no, no señora, no lo escuché. Me refiero a las prácticas de laboratorio que se realizan los días sábados. Tú habías dicho hace un momentico que solo serían 2 semanas, pero como las jornadas de fin de semana son, pues durante las 2 semanas es solo el día sábado, pues solamente serían 2 sábados nomás. No sabemos, tendríamos que revisar la programación. No, La programación ustedes la van a recibir. yo quiero aclarar una cosa. Las programaciones se hicieron de acuerdo a la directriz establecida por la alcaldía, donde con actividades de laboratorio se pueden hacer de lunes a domingo. Es decir, que los de fin de semana tendrán sábado y domingo de formación también. La programación se las van a compartir, donde ustedes van a encontrar que se van a hacer las prácticas sábados y domingos. Listo. Entonces, bueno, y en cuanto a la duda que me indicaba sobre los recesos y el uso de los servicios sanitarios, más adelante ya tocaré sobre todo esos puntos para pues aclarar tu duda, ¿listo? No sé, pues, o sea, en cuanto al proceso de ingreso, me refería si teníamos alguna duda, y en cuanto a los requisitos previos que debemos de cumplir, si teníamos alguna duda. Pues tengo una duda con el proceso de ingreso. Digamos, tú me habías mencionado que, pues en mi caso, en mi ficha, nosotros no nos hicieron renovación del carnet y pues no queremos tener conflictos con los celadores en el momento de entrada. Ok, Entonces, no no. sé si nos podrías explicar un poquito más sobre eso. Como les indicaba, pues entendemos que hay algunos aprendices que aún no tienen carnet. Entonces, como yo les indicaba, al ingreso ustedes van a mostrar bien sea su documento de identidad, que es la cédula o, bueno, tarjeta de identidad, y o si la persona si tiene carnet, lo visualiza. Los guardas de seguridad, ¿qué van a verificar? Que esa persona esté autorizada, y ellos van a verificar esto es con el documento de identidad y el nombre. Bien sea si la persona tiene, si no tiene carnet, pues muestra su documento de identidad y no habría ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces continúo. Bueno, principalmente durante la permanencia debemos de tener en cuenta unas indicaciones. En el centro solamente se va a establecer un único ingreso al complejo. Como tal, pues ustedes ingresan esas sus prácticas y salen hasta que finalicen sus prácticas. No se realizará la autorización de ingresos continuos, únicamente solamente a personal específico y ya por unas necesidades que se requieran y pues con previa autorización. De resto no se puede hacer estas salidas de manera continua. Bueno,
Luego es importante que ustedes deben de tener en cuenta que el uso del tapabocas es permanente y que debemos de portarlo de forma adecuada. ¿Cuál es la forma adecuada? Que debe cubrir la nariz desde el tabique, estar ajustado a la cara y debe estar por debajo del mentón. Quien no lo utilice de manera adecuada y se evidencie pues durante su estadía, pues se va a hacer un reporte debido a que pues está incumpliendo los lineamientos del protocolo de bioseguridad. Debemos de mantener el distanciamiento, no debemos de realizar reuniones, no debemos de fomentar espacios de interacción con las personas o aglomeración, y las vías de circulación pues únicamente estarán dispuestas es para el tránsito de personas. Debemos evitar realizar cualquier tipo de saludo o contacto físico y respetar el distanciamiento. Únicamente debemos de ubicarnos en nuestros puestos de trabajo, dirigirnos solamente a ellos y evitar el desplazamiento a zonas que no fuimos programados. Debemos de evitar tocarnos la cara, y en el caso de que pues esto ocurra, debemos de realizar el lavado de manos. El lavado de manos debe realizarse cada 2 horas y en el caso de que pues apliquemos gel antibacterial, que es una de las opciones que también nos han dado para realizar la desinfección de nuestras manos, debemos de recordar que este únicamente se debe hacer un máximo 2 veces, y cuando las manos estén sucias pues ya debemos de realizar lavado de manos. En el caso de que generemos estornudos, debemos de realizarlo cubriéndonos con el antebrazo. En el caso de los funcionarios que asistan de manera presencial, de la parte administrativa deben de procurar mantener un tiempo menor, en el caso sin exceder las 4 horas. Cuando realicemos actividades de manera presencial en el centro, siempre debemos de realizar la limpieza de nuestro puesto de trabajo antes y después. No debemos de compartir elementos, y en el caso de que se requiera debemos de realizar la desinfección de los elementos o bien sea de nuestras manos. Debemos de mantener las puertas abiertas para evitar el constante contacto con perillas o manipulación de llaves. En el caso de que se utilice por la parte administrativa elementos como impresoras o teléfonos que sean compartidos, siempre antes de su uso debe hacerse la desinfección y limpieza de estos equipos. Se debe respetar el aforo máximo de las instalaciones, que va a estar publicado y va a estar indicado por cada una de las áreas para que tengan conocimiento cuántas personas máximo pueden estar en ese espacio. Bueno, ahora les voy a explicar en cuanto a la permanencia, pues únicamente en cuanto a ambientes y laboratorios, debemos siempre, únicamente se debe hacer el ingreso a los ambientes que están autorizados y habilitados, y pues en el caso de los aprendices a los cuales ustedes fueron programados. Se debe realizar la desinfección y lavado de las manos al inicio de cada sesión, antes de colocarnos los guantes de los laboratorios. Como les indicaba, el uso de los tapabocas en el laboratorio son únicamente exclusivos de los laboratorios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el momento que ustedes ingresan al ambiente de alistamiento, se les va a hacer la entrega de estos tapabocas. Estos tapabocas ustedes se los van a colocar para realizar la práctica, y cuando ustedes finalicen la práctica y estén nuevamente en el ambiente de alistamiento, deben de retirárselo y colocarse el tapabocas que ustedes traían. Este tapabocas debe ser lavado, debido a que pues en el caso de ustedes pues están expuestos a contacto con sustancias químicas y estos están contaminados. Entonces debemos realizar su limpieza y desinfección para poderlos volver a utilizar. Por eso se les va a entregar 2 tapabocas para que pues puedan realizar esta actividad, y esto lo realizan en su casa, la limpieza y desinfección. En cuanto al uso de los equipos, el instructor es el que les va a indicar cuál es la rotación y el turno que le corresponde al aprendiz para utilizar el equipo. Va a estar en los ambientes, en los laboratorios provistos, un área de punto de desinfección. Entonces, el aprendiz que debe realizar, se les va a disponer un spray que contiene alcohol al 70%. Pues ustedes deben de utilizarlo antes y después de utilizar el equipo. Entonces deben de aplicarlo sobre sus guantes, dejar que el alcohol se evapore y ahí sí proceden a utilizar el equipo. Y luego de que ustedes lo utilicen, nuevamente vuelven a hacer la aplicación de alcohol. En el caso de la manipulación de equipos como hornos, autoclaves, muflas y equipos que determinen de determinación de nitrógeno, estos serán únicamente utilizados por los técnicos y los instructores. No se permitirá el uso de celulares
Únicamente se le permitirá el uso de celulares a los instructores y técnicos, pero para casos específicos que estén relacionados con comunicados con coordinación o con las prácticas de laboratorio. En el caso del laboratorio ambiental no se permitirá el uso de sistemas de circulación de aire. Únicamente, pues, es en el caso de que se realice manipulación de ácidos y bases concentradas, este se realizará por el técnico y este utilizará la cabina de extracción. En el caso ya del consumo de alimentos, principalmente se les recuerda que pues no habrá servicios de cafetería, no habrá servicio de horno microondas y tampoco puntos de café no estarán habilitados. Entonces, como tal, pues lo que se le recomienda al personal es que traigan alimentos que no requieran ser calentados. En el caso de las personas que asistirían de fin de semana, pues ustedes van a contar con un tiempo de almuerzo. Entonces, se les recomienda que estos alimentos deben de ser deben de tener estas características y pues que en el caso de las personas que son administrativas deben de procurar disminuir el tiempo que van a estar en el centro para que no deban de realizar ningún tipo de consumo de alimentos y en el caso de que requieran pues que estos alimentos no deben de ser calentados. No se permitirá realizar solicitud de domicilios ni tampoco se permitirá que se haga el ingreso de alimentos desde la parte externa del centro. No se permitirá tampoco, con el propósito de reducir el nivel de riesgo, que se realice el lavado bucal en las instalaciones del centro y que se realice el lavado de recipientes en los cuales almacenamos nuestros alimentos. Entonces, estos serían como los tiempos que se darían de habilitación para el consumo de alimentos. En el caso de la jornada mañana, se dará un receso de 30 minutos indicado por el instructor. No hay un tiempo definido en el cual se realizaría el consumo de alimentos debido pues, a la complejidad de las prácticas, sino simplemente el instructor nos indica al área de seguridad y salud en trabajo y al apoyo de circulación para que pues en el momento que él indique que se va a realizar el consumo de alimentos se pueda hacer el desplazamiento de los aprendices. En el caso de los aprendices que están en la jornada noche, no se brindará espacio de consumo de alimentos, por lo cual se recomienda que previamente al ingresar al centro, realicen consumo de alimentos y en el caso de fin de semana se les brindará una hora de consumo de alimentos de 2 a 3 p.m. Entonces, como les indicaba, los ambientes de alistamiento, pues estos son previstos para que se pueda realizar el consumo de alimentos. Entonces, ¿cómo se va a realizar ese desplazamiento? Principalmente cuando el instructor ya autorice que los aprendices van a dirigirse a los ambientes de alistamiento para realizar esta actividad, él informa al apoyo de circulación. Como tal, entonces, el apoyo de circulación realiza la autorización de salida por cada uno de los laboratorios y igualmente debemos de hacer el mismo procedimiento que hicimos cuando salimos de los ambientes de alistamiento en los laboratorios. Entonces sale el aprendiz que esté ubicado en la enumeración del último número, sale de primeras y sigue en el consecutivo hasta que sale el aprendiz que estaba ubicado en el punto 1. Se dirigen a los ambientes de alistamiento y se ubican en los puntos en los cuales se les había asignado, donde se habían ubicado inicialmente. Es importante recordar que todo el grupo debe salir, no van a quedar una parte parcial de aprendices en los laboratorios, sino hasta que pues finalicen la práctica y el instructor de la autorización de que ya todos terminaron, ahí sí pueden avanzar a los ambientes de alistamiento para realizar el consumo de alimentos. En el consumo de alimentos, pues se recomienda principalmente que debemos de realizar la desinfección con alcohol al 70%, con una toalla desechable de la mesa donde vamos a consumir nuestros alimentos. Antes y después de consumir los alimentos se debe realizar el estricto lavado y secado de manos. En el caso de los aprendices, lo deben de realizar antes de retirarse de los laboratorios, deben de realizar el lavado de manos en el laboratorio y cuando ya estén en los ambientes de alistamiento, que ya hayan hecho la limpieza de la superficie donde van a consumir alimentos, deben de retirarse el tapabocas totalmente. Se recomienda que se lleven paños húmedos para que ustedes puedan realizar la limpieza de su boca cuando consuman los alimentos. En el caso de las zonas que se dispondrán para el consumo
consumo de alimentos para funcionarios. En la torre occidental se dispondrá el ambiente 401 y en la torre oriental se dispondrá el ambiente 403. En el caso del uso de los baños, se imparten unas indicaciones. Como tal, pues debemos de respetar la capacidad de aforo establecida que estará ubicada al ingreso de los servicios sanitarios. Debemos utilizar únicamente los servicios sanitarios que están habilitados de acuerdo a la señalización. Entonces, como ustedes pueden visualizar, con la cinta de marcación se colocó una X y adicionalmente se colocó la señalización indicando baño inhabilitado, o en el caso de los lavamanos, no utilizar este lavamanos. Entonces ustedes ya van a tener conocimiento de cuáles son los servicios sanitarios que ustedes pueden utilizar. En el caso, antes de ingresar a los baños, se debe verificar que el aforo pues no esté completado, y en el caso de que pues esté completo, debemos de debemos de esperar hasta que pues ya se cuente con la capacidad para que podamos ingresar. En el caso de los aprendices, solamente podrán ir al baño cuando estén ubicados en los laboratorios o en ambientes de alistamiento, debido a que pues se les va a dar por parte, en el caso de cuando estén ubicados en el laboratorio, el instructor es el único que va a dar la autorización para que ustedes puedan desplazarse a los servicios sanitarios. Y en el caso de estar en los ambientes de alistamiento, la persona de circulación es la que les indicará quién puede dirigirse a los servicios sanitarios, y para ello el aprendiz debe solicitar levantando la mano al apoyo de circulación para que le dé la autorización de dirigirse al servicio sanitario. Luego, ya para la finalización de las prácticas, debemos desechar lo que son los guantes y la cofia que se utilizó. Se debe dar un cumplimiento estricto a los horarios. Entonces, en el caso cuando yo les indicaba cuáles son los horarios establecidos de la práctica, entonces en el caso de la jornada mañana, la práctica termina a las 4, y pues como les indicaba anteriormente, previamente hay que hacer una desinfección del lugar donde yo estuve. Entonces debemos de tener en cuenta que antes de que se cumplan las 4 de la tarde, debemos de disponer un tiempo previo para realizar la limpieza y desinfección. Los equipos especializados van a ser limpiados y desinfectados por los técnicos de laboratorio, y así como los recipientes en los cuales se encuentran almacenados los reactivos. Estos no serán limpiados por los aprendices, sino únicamente por los técnicos. Los aprendices deben de limpiar los equipos utilizados que les indique el instructor que debe hacerlo. Ya los otros estará a cargo por los técnicos de laboratorio. Entonces, para realizar ya finalización de las prácticas, como les decía, debemos de limpiar previamente la superficie y realizar el lavado de manos en los laboratorios. Entonces, en este caso, el instructor nos va a dar la orden de que debemos de realizar estas actividades previamente, y ya cuando estemos listos, él se comunicará con el apoyo de circulación para realizar el traslado de los aprendices a los ambientes de alistamiento. Entonces volvemos a aplicar la misma técnica de salida que habíamos aplicado anteriormente. Entonces sale el aprendiz que está ubicado en el último número del puesto de trabajo, sigue el consecutivo y finaliza saliendo el aprendiz que está ubicado en el punto 1. Se dirigen a los ambientes de alistamiento, y en ellos pues vamos a ubicarnos en los puntos donde inicialmente habíamos ubicado nuestras pertenencias. En él pues vamos a guardar nuestras pertenencias. Como les indicaba, pues ya cuando ustedes finalicen las prácticas debemos de retirarnos el elemento de protección, el tapabocas, y colocarnos con el que veníamos inicialmente antes de ingresar al centro. Guardamos los elementos de protección y pues los elementos que se utilizaron, y debemos de esperar la autorización de salida del apoyo de circulación. La salida se va a realizar pues tan pronto el apoyo de circulación autorice, él va a indicar cuál es el ambiente que se va a retirar y aplicamos el mismo método. Luego de que salimos debemos de dirigirnos al punto de toma de temperatura. No podemos realizar retorno al baño, porque como les indicaba, ustedes únicamente van a poder ir a los baños cuando se encuentren en estos ambientes y con previa autorización de las personas que ya les indiqué. Entonces, se retiran de los ambientes las personas que fueron indicadas por el apoyo de circulación y se dirigen al punto de toma de temperatura. En el caso de las personas que ingresan por el área peatonal, se dirigen al punto de temperatura que se encuentra en la calle 15. Y en el caso de las personas que ingresaron por parqueaderos, se dirigen a recoger sus vehículos, y luego se dirigen a los puntos demarcados para realizar la fila, en el caso de los ciclistas, para realizar la fila de toma de temperatura,
y en el caso de los vehículos, antes de salir deben de ubicarse en el punto demarcado para que se realice la toma de temperatura. Acá pueden visualizar los puntos demarcados para las personas que ingresen en bicicleta, que debemos de esperar para realizar la toma de temperatura. Bueno, como tal, también tenemos dispuestos unas zonas para realizar la disposición adecuada de los residuos. Entonces, en el ingreso de la calle 15, ustedes van a encontrar un punto para hacer disposición de residuos biosanitarios, y en el caso de las áreas comunes van a encontrar otro punto. Ya para el uso de los lavamanos, para desechar las toallas desechables con las que realizamos el secado del lavado de manos, en cada uno de los lavamanos va a haber una caneca dispuesta para realizar esta disposición. Bueno, estas son unas pequeñas recomendaciones para el retorno a casa. Entonces, principalmente, antes de ingresar a la casa, debemos de hacer la desinfección de los zapatos y quitárnoslos. Evitar tener contacto con nuestros familiares y luego ya pasar a realizar todo lo que es proceso de limpieza y desinfección de la persona. Entonces, pasamos a realizar el baño de cuerpo y lavado de manos como tal. Las prendas que utilizamos preferiblemente se recomienda durante la semana que ustedes están programados o las fechas que ustedes están programados de realizar prácticas, que utilicemos pues en lo menor posible realizar cambios de prendas, debido a que estas prendas cuando retornamos a la casa debemos de realizar su lavado y limpieza. Y debemos de realizar lo que es la limpieza y desinfección de las pertenencias con las que estuvimos en la parte externa. Adicionalmente, en el correo que les llegó el día de ayer, les indicaba que cada vez que ustedes asisten al centro, deben de diligenciar el formulario 3. En este formulario, básicamente, ustedes deben de colocar las personas con las que estuvieron en contacto, en las instalaciones donde ustedes estuvieron, y pues reportar si hay alguna novedad en cuanto a sintomatología. En el caso de que no, pues se coloca ninguna. Entonces, como tal, este formulario, la persona que asista al centro ese mismo día en su casa debe diligenciarlo. Bueno, acá es en cuanto a la vigilancia a la salud. Entonces, principalmente, el registro de qué pasa cuando una persona tiene temperatura alta al ingreso o a la salida. Entonces, por parte de la enfermera se reporta el apoyo de seguridad y salud del trabajo, y la enfermera le imparte unas indicaciones a la persona que tuvo esta sintomatología. Entonces, le indica que debe aislarse, y pues en el caso de que persistan los síntomas o se generen nuevos síntomas, deberá comunicarse con su EPS y debe informar también al centro de formación de cualquier novedad de su salud. Entonces, en el caso de que una persona reportó una temperatura alta al ingreso o a la salida, debe realizar el seguimiento de su temperatura al menos una vez en la noche y 2 veces en la mañana. Si en el caso de estas 2 veces que se hizo el seguimiento de temperatura, esta no excedió de los 37.5, la persona puede retornar nuevamente al centro. Si se evidencia que hay nueva sintomatología, la persona debe quedarse en casa. En el caso de que en el momento de toma de temperatura, que la enfermera evidencie que la persona tiene síntomas gripales, tampoco le permitirá el ingreso. Entonces es algo de responsabilidad de todos, de que si tengo síntomas, debo de quedarme en la casa y esperar a que estos síntomas pues cesen, o si los síntomas se intensifican, pues de reportar esto a mi EPS. Entonces, en el caso de que una persona pues haya tenido síntomas y pues continúen estos síntomas, pues debemos de realizar este reporte. En el caso de los aprendices, deben de realizar el reporte tanto al apoyo de seguridad y salud en el trabajo como a bienestar al aprendiz. Es importante pues las personas que presentemos síntomas con posible contagio de COVID, o si en mi núcleo familiar o con quien convivo presentaron síntomas, pues debemos de realizar el aislamiento e informar a las áreas encargadas y pues al instructor con el que ustedes están en la práctica. En el caso de que la persona desarrolle sintomatología relacionada con COVID durante la permanencia, pues se va a seguir un procedimiento, el cual es que pues la persona se va a devolver a la casa y pues se le va a indicar que debe mantener el aislamiento. En el caso de que sean menores de edad, se debe reportar al acudiente para que pues esta persona se acerque al centro y realice el desplazamiento del aprendiz menor de edad a su residencia.
Se realizará el seguimiento de las personas que estuvieron en contacto con el aprendiz, y si la persona afectada o que presentó síntomas durante la permanencia presentó solamente una infección viral diferente a COVID, o deberá pues esperar a que se recupere completamente, y para volver a retornar al centro deberá presentar un certificado médico correspondiente que indique su recuperación y pues que indique que no fue caso COVID. Ya para el tema de las personas que son casos positivos COVID y que hayan ingresado en los últimos 15 días al centro de formación, o que en su familia, en su núcleo familiar o de convivencia se identificó un caso COVID, pues se va a seguir unos pasos. Entonces, principalmente, pues se van a suspender de manera inmediata y durante 24 horas todas las actividades en la área o ambiente donde estuvo la persona presente. Se le informará de forma inmediata a todo el personal que tuvo contacto y se iniciará el protocolo de cuarentena con el grupo de trabajo. Y esa persona, para volver a retornar, esa persona que fue diagnosticada con caso positivo de COVID-19, para volver a retornar a realizar actividades de manera presencial, debe presentar evidencia clínica y paraclínica donde se justifique o donde se emita un concepto de proceso de recuperación. Entonces, acá les comparto los correos del encargado de seguridad y salud en el trabajo y del área de bienestar del aprendiz para realizar el reporte de cualquier situación que acabo de mencionarles.